Hola, hola, les estoy saludando. Yo soy Yanni Mateus de la coalición Colombia Sin Toreo. También hago parte de ADI, Animal Defenders International. Hoy estamos aquí con este live para hablar un poco sobre el proyecto de ley, un proyecto de ley bastante importante en Colombia para prohibir las corridas de toros en Colombia. Sería la batalla final para lograr prohibir, para lograr acabar con las corridas de toros en Colombia. Aquí tenemos hoy como invitada a Esmeralda Hernández. Ella es coautora del proyecto de ley junto a otros 40 representantes y senadores. Eh, pues este proyecto de ley ya se ha presentado varias veces ante el Congreso de la República. Estas iniciativas para acabar con esta forma de crueldad y de tortura que destruyen la vida de toros, de caballos y que afectan también a la sociedad. Entonces la senadora Esmeralda Hernández pues nos va a acompañar. Estamos desde GWOW, que es una plataforma para hacer activismo y que nos cedió este espacio muy amablemente para que hablemos de corridas de toros y su prohibición en Colombia. Y bueno, como les comentaba, este proyecto de ley ya surtió sus 3 primeros debates, 3 de 4 para que sea ley. Los debates anteriores han sido difíciles, han sido muy complicados. Hemos visto mucha resistencia por parte de algunos congresistas que obviamente pues están influenciados y presionados por el lobby de los taurinos, que es bastante fuerte, hay que reconocerlo. Qué rico tenerte aquí, le agradecemos a GWOW por darnos este espacio, también te agradecemos a ti por la tenacidad, por todo lo que has hecho para sacar adelante este proyecto de ley. Estaba recordando que muchos de los que estamos actualmente en este movimiento animalista nos conocimos en una marcha antitaurina, nos conocimos en torno a este tema, porque es algo que desde hace muchas décadas venimos trabajando. Entonces, es bastante, nos llena de bastante esperanza saber que ya estamos a un paso, sabemos también que todo puede pasar. Eh, Les recordaba que también ya más o menos 10 iniciativas similares se han presentado y se han hundido, ya sea por falta de trámite, es decir, que en el Congreso pues no lo debaten, no le dan el tiempo suficiente para que llegue a ser ley, o también con votos nos han derrotado. Entonces, esta es casi que la última oportunidad. Y bueno, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, Yani. Pues bueno, un saludo para ti, muy fraterno, para las personas que nos ven hasta ahora, un agradecimiento a GWOW también por abrirnos este espacio para que la ciudadanía conozca un poco más de esta iniciativa, así como tú lo has dicho, la primera vez en la historia del Congreso, la tauromaquia, que llegamos tan lejos con un proyecto de ley para acabar, para prohibir las corridas de toros en Colombia. Estamos en cuarto debate para las personas que no entienden un poquito cómo funciona el tema legislativo, para que una ley se convierta efectivamente en ley de la República, se requiere que sea votado y aprobado en 4 debates. Nosotros ya logramos su aprobación en 3 debates, entonces estamos con toda la esperanza, con todos los nervios también, por supuesto, pero creo que estamos tranquilos de un trabajo bonito que hemos venido haciendo, colaborativo, colectivo, de la mano de las plataformas, de las organizaciones, de la coalición Colombia Sin Toreo, de los congresistas, de los partidos políticos que se han sumado a esta iniciativa, más allá de todas las diferencias ideológicas que podamos tener en otros temas. Y yo veo que hay un ambiente que nos va a permitir la victoria. Entonces, mi invitación es a la ciudadanía que le pida a sus congresistas, no es tarde, estamos a tiempo para una llamada, para un trino, para un mensaje a los congresistas, a los representantes a la Cámara de sus regiones, para que nos acompañen con su voto positivo y podamos darle este gran triunfo a los animales. Claro que sí, por favor, todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es muy importante esto que dice Esmeralda, de presionar, pero de forma respetuosa, de forma positiva, de escribir un mensajito, casi que todos en nuestras regiones conocemos algún representante, entonces solicitarles que representen esta voluntad popular, es una voluntad del pueblo. Hay encuestas que nos muestran que más del 85% de la población colombiana está de acuerdo con prohibir las corridas de toros. Y yo creo que si hacemos un sondeo más reciente puede que este porcentaje aumente. Pero bueno, por Esmeralda, ¿por qué este tema de prohibir las corridas de toros, que es algo como tan de sentido común, que si tú vas por la calle y hablas con las personas te dicen, ¿cómo es que no han prohibido eso todavía? O yo pensé que ya estaba prohibido.
y pues que con cualquier persona que tú te pongas a hablar, pues no tiene los argumentos suficientes para que se siga manteniendo esta crueldad y este espectáculo tan macabro. ¿Por qué ha sido tan difícil en el Congreso que esto salga adelante? Pues bueno, primero el Congreso muchas veces y creo que históricamente ha sido una entidad, una institución completamente deslegitimada, desprestigiada, justamente por eso, porque no, o pocas veces más bien legisla de cara a los intereses de la ciudadanía, los reclamos de la ciudadanía, y en cambio más bien se ha concentrado en cuidar los intereses de unos pocos, los negocios de unos pocos. Creo que la tauromaquia hoy ya es una práctica, como tú lo has dicho, que la inmensa mayoría de los colombianos la rechaza, que no entiende cómo hoy seguimos legalizando y legitimando prácticas como esta, que no entiende hoy cómo el Congreso se opone. Sin embargo, el lobby y el poder de esas élites y de esas personas que hoy defienden además una práctica bárbara, una práctica arcaica, una práctica cínica, pues es lo que se impone en el Congreso. El Congreso ojalá, pues yo creo que hemos tenido avances importantes, ¿no? Este es un Congreso distinto, un Congreso en buena medida que se renovó, que representa distintos intereses, que representa la juventud, que representa los sectores alternativos con más fuerza, pero todavía seguimos siendo minoría, todavía nos falta mucho por lograr que el Congreso realmente legisle de cara a la gente. Es difícil, hay un lobby muy fuerte, hay unos acuerdos y unas negociaciones muy fuertes detrás de lo que significa la tauromaquia en Colombia, así como en todos los países donde estamos dando esta lucha. Yo creo que eso no es solamente en Colombia, sino en todos los países donde intentamos abolir la tauromaquia, pero yo creo que el hecho de que hayamos llegado hasta cuarto debate también es una luz de esperanza, también indica que los congresistas entendieron que no pueden seguir teniendo estas prácticas anacrónicas y que la ciudadanía les reclama, les exige, les pide que con esto. Difícil, por supuesto. Ha sido, creo que también el éxito un poco de este proyecto ha sido el resultado de un trabajo concertado, conversado con ellos, de escuchar, de entender las preocupaciones, de entregar información, porque se vota por desinformación en contra de algo que es mucho, porque que van a acabar acabar con la economía de varias regiones, cosa que no es real, cosa que no es cierta, que no tenemos una alternativa de sustitución, que los animales no sufren, que los animales están hechos para morir en la arena con dignidad, una cantidad de mentiras y mitos alrededor de la tauromaquia que hacen que los congresistas voten a partir de la desinformación. Eso es lo que hemos estado enfrentando, eso es lo que hemos estado intentando desvirtuar y por eso hemos llegado tan lejos. Hemos hecho una tarea juiciosa, conversar con cada uno y de entender que hoy una sociedad tiene que luchar por la reconfiguración de formas de cultura, la cultura de la vida, la cultura del respeto por los animales, por todas las formas de vida, que tenemos que reivindicar, digamos, esos escenarios colectivos hacia escenarios que nos permitan mejorar la convivencia no solo entre humanos, sino también con los otros seres vivos. Y justamente la tauromaquia es lo contrario a ello. Entonces, creo que el éxito del debate y de la discusión de este proyecto de ley ha sido ese. Bueno, esperemos que sí. Y sí, tú tienes toda la razón. Alrededor pues, de este proyecto de ley ha surgido una gran cantidad de rumores, rumores que se encarga, de esos rumores pues se encarga obviamente el lobby taurino, que como tú decías, durante años ha estado en el Congreso. Y hablo durante años porque desde la creación del Estatuto Nacional de Protección Animal, por ejemplo, la ley 84 de 1989, ya existía ese lobby taurino que hizo que esta ley, que es de protección animal y que empieza a catalogar algunos actos como crueldad y casi que como delito, pero excluye a las corridas de toros y a otras expresiones crueles con animales. Entonces veamos el alcance que tienen. Después, en el 2004, hace 20 años, aprueban una ley que es la 916, que es el Reglamento Nacional Taurino, pues que es un reglamento totalmente calcado del reglamento español y muy conveniente, ¿no? Es muy como hecho a la medida para ellos, para los taurinos. Y pues es básicamente como un catálogo de acciones para matar al toro, también clasifica las plazas de toros, bueno, otras disposiciones. Pero pues este reglamento también vemos que lo incumplen los mismos taurinos. Entonces, eh, es un gremio bastante complicado, pero bueno, parte de los rumores que ellos han regado por el Congreso, por los medios de comunicación, en todo lado, es que si se acaba con las prácticas taurinas, con las corridas de toros como tal, estaríamos dejando a miles de familias en la calle, estaríamos dejando a miles de familias sin su sustento diario,
Entonces, pues este es uno de los mitos que yo creo que ya hemos desmentido bastante, pero pues Esme, a ver si nos cuentas un poquito sobre ese. Pues bueno, eso no es tan real por varias cosas. Hoy la Corte Constitucional, digamos, establece unos requisitos para poder hacer corridas de toros. ¿Y cuáles son los requisitos? Que solamente se hagan en los municipios donde son reconocidas como tradición y no se haya interrumpido la tradición. El caso de Manizales, el caso de Cali, el caso de algunos municipios de Cundinamarca y demás. Son muy pocos en este país, no alcanzan a llegar a ser 20 municipios. Y si uno aplicara estrictamente la sentencia de la Corte, creo que no alcanzan a llegar a ser ni 10. Segundo, entonces, digamos, son pocos municipios, pero además de eso es una práctica que solo se puede hacer en época de fiesta. El ejemplo, Feria de Cali, Feria de Manizales, una vez al año. Entonces uno no puede decir que una persona que trabaja 4 días al año, ya sea afuera como vendedor informal, o ya sea como fotógrafo del evento, o ya sea como torero, o como transportador de los toros, o lo que sea, que va a resolver la vida y su sustento durante todo el año porque trabaje 3 o 4 días al año en una feria taurina. Es decir, eso es ilógico, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. De hecho, ya está claro que las personas que trabajan en el sector taurino reciben ingresos de manera esporádica, pero que tienen actividades económicas principales que les permite vivir el resto del año. Entonces, lo que van a hacer es que van a dejar de percibir unos ingresos esporádicos, pero además el proyecto de ley resuelve ese tema. Contrario a lo que dicen es que vamos a desaparecer las plazas y que la gente va a dejar de recibir ese recurso, lo que establece el proyecto de ley es la transformación de las plazas de toros, que hoy se utilizan solamente para esos eventos y la mayor parte del año permanecen cerradas. Ejemplo, Plaza de Toros Santa María en Bogotá, que se utiliza muy esporádicamente para temas muy puntuales, porque por su estructura y su arquitectura no se puede utilizar para otros eventos, porque sale muy costosa la adecuación y demás. Vive cerrada, pero además le genera un gasto de mantenimiento y de administración al distrito, que es un gasto finalmente y no se ve retribuido en absolutamente nada. Con el proyecto lo que se plantea es que esos escenarios se conviertan en escenarios donde se puedan hacer ferias, conciertos, actividades deportivas, actividades lúdicas, culturales, que van a reactivar la economía. Y entonces el fotógrafo, entonces la persona que vende afuera el dulce, el chicle, la gaseosa, entonces la persona que organiza la logística del evento, el que alquila el sonido, todas esas personas ya no van a trabajar 4 días al año, sino que van a tener la oportunidad de participar y de reactivar su economía en la participación de la elaboración y de la organización de todos esos otros eventos durante todo el año. Entonces, eso no es cierto, no estamos quebrando a nadie, al contrario, estamos dando una salida a unas personas que en algún momento se van a quedar sin trabajo, como se han venido quedando sin trabajo en todos los municipios donde ya no se hacen corridas porque la gente no les va y no es rentable. Entonces, ese es un mito que de verdad es absurdo. Ahora, que no solamente son ellos, sino que son los que crían los toros, que los ganaderos, hay que mirar quiénes son los que en este momento en el país tienen ganaderías de lidia. Yo creo que de verdad no se van a quedar pobres porque no transporten uno que otro toro, digamos, para una feria, porque son ganaderos que tienen con qué realmente. Entonces, y sin embargo, el proyecto establece un proceso de reconversión económica para quienes efectivamente demuestren que solo trabajan esos días y que que eso depende de su subsistencia, pues que participen de un proceso de reconversión que les permita trabajar en otra actividad que no explote a los animales, que no torture a los animales y que puedan tener y mantener esos ingresos. Claro, entonces esto es algo que es bastante importante en este proyecto de ley, que es totalmente garantista, que casi que más que animalista es incluso un proyecto de ley humanista, porque estamos hablando de una reconversión también de el quehacer, de una cultura, de... Claro, estas personas no viven definitivamente de esto, pero pues es precisamente cambiar esa cultura de que yo mato por dinero, entonces está permitido, vamos a seguir permitiendo que se sigan matando animales por unos pesitos o para divertir a unos cuantos. Entonces, esta es una parte bastante importante y Esmeralda también ya lo dijo, el tema de la reconversión de las plazas de toros, que es algo casi que nuevo. Como yo les comentaba, esta iniciativa se ha presentado varias veces y yo creo que también de tantas veces que se ha presentado, pues se ha ido refinando, se ha ido concertando y se ha ido construyendo un articulado pues bastante potente, incluso en los debates que ha tenido pues en el Senado y en la Cámara, sé que se han hecho varias modificaciones que han mejorado el proyecto de ley. Entonces, esto es importante, pues cuando en redes salen los defensores de la tauromaquia a decir que se van a quedar sin dinero, pues obviamente que no. Hay otro tema, y tú también lo mencionabas al comienzo, y es que están diciendo que el toro no sufre, que está hecho para morir, y eso es verdad, ¿no? Es una raza artificial que fue creada por el humano, por los hombres, tan solo para ser sacrificada en una plaza de toros,
pero además también a veces confunden el tema de que es especie, que es raza, que vamos a extinguir con la especie del toro de Lidia. Y pues para empezar, no es una especie, es una raza, que eso quede súper claro. Entonces, Esme, tú, ¿aquí qué le respondes cuando te dices que vas a extinguir la raza del toro de Lidia? Pues bueno, creo que esta tarea nos han ayudado además a entenderla muy bien los veterinarios, los etólogos, los defensores de los derechos de los animales que entienden justamente lo que tú has dicho y es que esta es una raza que ha sido creada por el hombre a partir de la crianza y de la intervención genética. Lo que se extinguen son las especies y si estamos tan preocupados por la extinción de especies, creo que tenemos una cantidad muy importante de animales que sí están en la lista roja, digamos, ya en vía de extinción en Colombia, como el mono titicabezo blanco, el oso, es decir, que realmente son especies nativas de Colombia y que por cuenta de todo lo que hacemos los seres humanos, de acabar sus ecosistemas y de todas las intervenciones humanas, están que desaparecen del país y del planeta. Y entonces estamos preocupados porque se desaparece una raza y no una especie. El toro como especie es el toro y no va a dejar de existir. En Colombia pues nomás tenemos una buena cantidad de millones de ejemplares, así como en todo el mundo. Esa no tiene que ser una preocupación, pero además así se desapareciera la raza, digamos que desapareciera la raza de la faz de la tierra, pues es que sería una cosa que uno dice, crear un animal simplemente para torturarlo y matarlo para nuestra diversión, es decir, No, no, no tiene eso no tiene sentido. ninguna lógica ni ningún sentido, pero no se tienen por qué preocupar porque creo que el toro está lejos de desaparecer. Es que hay mucha incoherencia en ellos, porque les preocupa que se va a acabar la raza o la especie que lo hacen simplemente para confundir, pero nunca les han preocupado los individuos como tal. O sea, ¿cómo es posible que no les preocupa que el toro esté ahí corriendo, que sea burlado, humillado, que le comienzan a clavar la puya, la varilla, la vara, bueno, y todo lo que ya sabemos que les hacen durante una corrida de toros? Y ahora sí se vienen a preocupar por ellos cuando están a punto de prohibirlos. No, no les ha importado el individuo jamás, tanto que los han excluido de las leyes de protección animal durante décadas y ahora sí les viene a preocupar. Entonces es pues algo de la incoherencia como en ese pensar y que es muy difícil de entender para nosotros, ¿no? Para quienes defendemos a los animales. Bueno, es Esmeralda, ¿y qué pasaría con los toros en caso de que se apruebe la prohibición? Pues yo, como saben, hago parte de ADI, que es Animal Defenders International, y pues esto lo hemos planteado desde que se ha presentado la iniciativa, y es que porque pues muchos están diciendo que el toro entonces se prohíben las corridas de toros y salen al otro día para los mataderos todos los toros de Lidia. Y bueno, esto hay que explicar que depende de las ganaderías, pues ellos son lastimosamente los propietarios de los toros, pero pues ya que les preocupa tanto los animales y ya que les preocupa tanto su raza, pues siempre se ha propuesto la creación de santuarios, puede ser santuarios en Colombia, donde los animales pues estén cuidados con dignidad hasta el último de sus días. ¿Tú qué opinas? ¿Si lo ves viable? Por supuesto, yo creo que pues, lo primero es la claridad que tú has dado, ¿no? Hoy quienes crían toros de lidia con seguridad no van a querer salir de sus animales, van a querer tenerlos, preservarlos y va a ser difícil, digamos, que ellos los entreguen, entonces esa no va a ser, digamos, una enorme, digamos, no va a ser un problema enorme para el Estado. Y quienes tomen la decisión de entregarlos, cosa que me parecería maravilloso, creo que hay distintas alternativas. Primero, hoy no podemos decir, mire, ya está elaborado el plan, tiene la plata, se va a abrir el santuario, se está hecho el convenio, el acuerdo, nada de eso, porque es que no hay ley. Entonces yo no puedo poner a trabajar al Estado sobre un supuesto. Cuando la ley esté aprobada, vamos a tener la posibilidad de empezar y por eso existe dentro de la ley un proceso de transición que es bastante amplio, en total de 4 años, incluyendo el tema de las plazas, en el que se tendrá que tomar la decisión de qué se va a hacer con esos toros y se tendrá que hacer entonces un trabajo de asociación público-privada, de recibir el apoyo y las ofertas que de hecho ya hemos recibido, como la que tú representas acá, que es la de ADI, y de múltiples iniciativas de rescatistas, de personas que están dispuestas a recibir a esos animales y a tenerlos, digamos, a cuidarlos hasta el fin de sus días y a garantizar que ellos van a terminar en libertad y no con un futuro y con un fin como el que tienen en la tauromaquia, con ese destino, digamos, de tortura y de dolor. Entonces creo que alternativas hay muchas, pero lo primero que tenemos que hacer es lograr la ley. La ley prevé el proceso para la construcción de esas salidas. Perfecto. Y pues que quede claro que una vez aprobada la ley, y esperamos que se apruebe,
pues no quiere decir que van a llegar a todas las ganaderías a quitarles, a sacarles sus animales para nada. O sea, si los ganaderos quieren mantenerlos y tenerlos y cuidarlos, pues ojalá que tomen, opten por esta opción. Bueno, aquí con este proyecto de ley también es, digamos que novedoso en cuanto al abordaje cultural. Digamos que hemos hablado de cultura desde que empezamos el live y siempre cuando tratamos el tema de toros, claro, está ese tema cultural y el eslogan es la tortura no es cultura. Y claro, ese es el ideal, es una utopía, pero lastimosamente en Colombia actualmente, legalmente, pues las corridas de toros son consideradas prácticas culturales, según la Corte, según, bueno, pues como que el Estado colombiano. Entonces, esta es una oportunidad como de cambiar eso y lograr que ya no sean culturas o pues que sigan siendo culturas que ya dejamos atrás, que ya superamos en un país tan violento como Colombia. Es increíble que sigamos maltratando y matando animales tan solo para divertirnos y que además de eso digamos que es cultura. Pero entonces, Esmeralda, esto es algo novedoso, digamos que se le dio un abordaje al proyecto de ley desde este punto de la cultura, y esa es la razón por la cual entra por comisión sexta, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos un análisis, digamos, si bien el fondo del tema es el maltrato y la tortura de los animales, habría que analizar el origen, es decir, la consecuencia es el maltrato de los animales, pero ¿cuál es el origen? El origen es que tanto la Corte como las instituciones y demás, digamos, el entramado jurídico, han entendido en el pasado, digamos, en un momento determinado de la historia de Colombia, así como de otros varios países, que hacía parte de un proceso cultural o de unas tradiciones culturales que la gente en ese momento avalaba y legitimaba. Yo creo que las generaciones anteriores, de hecho mis papás, por ejemplo, iban a corridas de toros. Creo que los papás de mucha gente, cuando uno habla con muchísima gente que hoy son defensores de los derechos de los animales, pues sus papás eran taurinos y habían generaciones que de verdad se veían representados, que iban y que era un espacio de encuentro, de diálogo, de convivencia y demás en esos escenarios. Pero las culturas se transforman. Entonces, hoy incluso yo creo que la gente cuando dice la tortura no es cultura tiene razón, porque son esas nuevas generaciones que dicen, eso para mí no es cultura y a mí no me representa como un tema cultural ni artístico y yo no me siento identificado, porque la cultura también parte de un tema identitario. Es decir, cómo yo como sociedad o como comunidad me identifico con una práctica cultural. Pues eso no hace parte de la identidad hoy del pueblo colombiano, entonces ya dejó de ser cultura. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy incluso un poco como en el análisis es, lo que estamos haciendo realmente es adecuar la norma que está obsoleta, reconociendo hechos que hoy ya la gente no reconoce como culturales, ni como legítimos. Es decir, la norma está trazada ante el reclamo de la sociedad hoy porque hoy se está empezando a construir un nuevo digamos, una nueva cultura alrededor del cuidado y del reconocimiento y del valor de la vida, incluyendo a los animales. Entonces las culturas se transforman y se redefinen. Por supuesto, en el sentido estricto, la tauromaquia hace parte de un proceso cultural, es cultura, incluso es arte, porque incluso detrás de la tauromaquia uno puede ver también allí expresiones artísticas alrededor de los trajes, de la arquitectura, de la música y demás, pero esto tiene una consecuencia que es la tortura y el maltrato animal y uno no puede, digamos, excusarse en el tema artístico y cultural para torturar a un ser vivo. Eso no puede ser. Y entonces ahí es donde nosotros entramos en la discusión cultural, porque y por eso va en la comisión sexta. Es decir, hoy existen en tanto son una tradición cultural y lo que tenemos que hacer es replantear legalmente eso que se define como tradición cultural y decir, esto ya no es cultural y hoy no nos identifica a nosotros como colombianos y estamos construyendo otro tipo de cultura y de identidades frente a la relación que tenemos con los animales. Ahora, si se aborda desde el tema animal, yo siento que el tema animal de maltrato es una consecuencia, no es el origen es la cultura y la concepción que se tenía del reconocimiento cultural de una práctica como estas y por eso creo que está bien y es completamente correcto, legal, constitucional que se aborde desde la Comisión Cultural. Claro, y hay que dar un contexto tal vez para las personas que nos están escuchando, porque este es un rumor que también están lanzando en los pasillos del Congreso, y es que este proyecto de ley no tenía que ir por la comisión sexta, porque según ellos tenía que ir por la comisión quinta, según los taurinos y los que defienden estas prácticas, tenía que ir por la comisión quinta, o sí, creo que es la quinta, con la primera no se han metido, ¿no? A pesar que el proyecto de ley se ha presentado por la comisión primera, por la comisión séptima, por la comisión quinta,
y ahora por la Comisión Sexta porque tiene un abordaje diferente a los proyectos de ley anteriores. Pero entonces ellos dicen, no, es que es inconstitucional, es que apenas si llega a ser aprobado el proyecto de ley lo vamos a demandar al siguiente día porque tenía que ir por la Comisión Sexta, por la Comisión Quinta, perdón, hasta yo me confundo ya. E incluso este fue uno de los temas que en Senado demoró mucho la discusión del proyecto de ley, porque varios senadores pedían que se devolviera el proyecto. Bueno, sin embargo, todo fue superado, todo pues se logró avanzar, porque incluso desde presidencia del Senado pues se indicó que el proyecto es totalmente viable, que su discusión sí la puede dar la Comisión Sexta. Entonces, esto es algo que responde a esos rumores y bueno, pues claro que si hubiera ido por la Comisión Segunda hubieran puesto problemas, si hubiera ido por la Comisión Quinta también hubieran puesto problemas. O sea, nosotros sabemos que cualquier cosa que se diga o que se haga va a ser usada en contra por parte de este lobby taurino que, pues, que está bien fuerte, ¿no? Que está bien movido. Ah, bueno. Entonces, bueno, este proyecto de ley es específico para tauromaquia, es específico para corridas de toros, para ese toreo español, ese toreo, pues que nos impusieron, que nos embutieron los colonizadores. Y es un proyecto de ley que, claro, a nosotros como defensores de animales, pues obviamente que nos encantaría llegar y prohibir todo de una y decir, no, pues a partir de mañana ya no hay peleas de gallos, ya no hay corralejas, ya no hay coleo, y meter estas prácticas que están exceptuadas de la ley 84 y del 89, todas como que en la misma bolsita y sacar una provisión para todo. Sin embargo, pues nosotros como movimiento que defiende a los animales, desde hace años sabemos pues que esto no es viable, que cuando se ha intentado meter varias actividades y varias expresiones de maltrato en un mismo proyecto de ley, y no estoy hablando solo de las expresiones de corralejas, coleo, sino en otros temas también, cuando y yo creo que eso se aplica mucho también al Congreso en la gran diversidad de temas que tratan, que proyectos muy ambiciosos, con muchos temas, pues lo que hacen es confundir a los mismos congresistas, tal vez no permiten dar un debate a fondo como el que merece este tipo de prácticas. Por ejemplo, abordar las peleas de gallos es muy diferente. Entre estas actividades hay muchas diferencias. El coleo, por ejemplo, es catalogado como deporte nacional, entonces no se puede tratar al igual que una pelea de gallos o que una corraleja que no tiene ningún tipo de regulación. El toreo, como les decíamos desde el comienzo, pues ya está regulado, ya tiene un reglamento nacional que es incumplido por ellos y que fue creado por ellos mismos, y ya tiene también una restricción o un condicionamiento por parte de la Corte Constitucional y la sentencia 666 de 2010. Entonces, Esme, ¿tú qué opinas? No, pues yo creo que uno tiene que partir de varias realidades. La primera es que, como tú bien lo has dicho, por supuesto hay un tema en el que se juntan todas esas prácticas en las que coinciden, que es, por supuesto, en el maltrato animal. Pero eso es en lo único que coinciden. El resto tiene un análisis, o sea, cada práctica tiene un contexto distinto. Es decir, el público, por ejemplo, quienes hacen peleas de gallos no es el mismo público de los que hoy hacen tauromaquia. Es decir, las peleas de gallos tienen un arraigo más rural, participan los sectores campesinos, está incluso mucho menos identificado. No está regulado, no se sabe cómo funciona una pelea de gallos hoy, no está controlada, no hay unos responsables, está prácticamente, es decir, en muchas regiones del país están las peleas de gallos, entonces eso necesita un abordaje completamente distinto a cómo se abordan, por ejemplo, las corralejas, que es una práctica que está principalmente en sectores de la costa, que tiene un origen distinto, que tiene un análisis distinto. Yo no puedo meter en una misma bolsa un debate de una cantidad de cosas que por supuesto se juntan en el maltrato, pero que tienen unas características completamente distintas. Entonces, hacer eso significa varias cosas. Primero, que el debate se va a complejizar demasiado porque además, digamos que el Congreso también, el Congreso representa en medio de todo la diversidad también del país.
digamos, y defiende también distintas cosas. Es decir, uno pregunta en el Congreso, no hay ninguna posibilidad de hoy prohibir las peleas de gallos, porque muchos de sus electores y muchas de las personas en regiones pues hacen peleas de gallos o tienen alguna cercanía con la práctica, con la actividad. Lo mismo pasa con las corralejas. Hay una bancada muy fuerte que defiende las tradiciones y las prácticas de la costa que van a hacer inviable que el proyecto pueda avanzar y pueda tener un éxito, digamos, final. Entonces, creo que lo lógico primero es que por responsabilidad técnica, digamos, del análisis de cada tema, se aborde de manera separada. Segundo, que se construya una estrategia para cada una, es decir, no necesariamente todas tienen que pasar por el Congreso de la República para darle un manejo, digamos, en perspectiva de protección y de reconocimiento de los derechos de los animales. Hay que empezar primero con un tema pedagógico, de diálogo con las regiones, cultural, de empezar a hacer una oferta, digamos, de que puedan ver y entender que eso implica un maltrato animal, que hay otras posibilidades de aprovechamiento del tiempo libre, que hay otras posibilidades de disfrutar en comunidad, de hacer cultura, de hacer arte, que no involucre a los animales, pero todo es un proceso. Y yo creo que los defensores de los derechos de los animales hemos venido entendiendo que en el afán de juntar tantas cosas y de querer, porque si fuera por mí, pues nada de eso que existiera, nadie que maltrate a un animal de ninguna manera, pues chévere que no existiera. Es decir, creo que es el sueño y el anhelo de todos los que amamos y respetamos a los animales. Pero hemos entendido que en ese anhelo loco que tenemos, no podemos juntar todo eso porque no conseguimos ni lo uno ni lo otro, que toque ir de a poquitos, que hay que irle mandando mensajes a la sociedad y que la sociedad los va atendiendo y los va cogiendo en la medida en cómo se aborden. Entonces, hoy o logramos la prohibición del toreo o no logramos nada si juntamos todo y queremos la prohibición, porque ni el Congreso ni la sociedad colombiana están preparados, y no significa que estemos avalando esas prácticas, por supuesto que no, significa que necesitan abordajes distintos en escenarios distintos y no todos necesariamente en el Congreso de la República. Claro, yo creo que también pues nosotros como defensores de los animales tenemos que ser responsables y también presentar pues en cierta parte propuestas que sean viables, ¿no? En realidad Colombia está preparada para prohibir las corridas de toros, o sea, la sociedad está preparada. Hemos visto que el público que va a las plazas de toros cada día disminuye, han ido cerrando plazas de toros porque es que ya no son rentables, es que yo creo que a veces ni siquiera para las mismas personas que están desarrollando la actividad no es rentable en realidad. Pero lo que pasa con las otras actividades es que sí tienen un mayor arraigo y que yo creo que se tienen que crear leyes que vayan de la mano con los cambios culturales. Y tal vez Colombia todavía no ha dado ese cambio cultural, todavía no ha avanzado para entender todo el maltrato que hay detrás de las corralejas, que a veces es necesario que haya un muerto humano para que una corraleja sea noticia, pero pues se habla de la persona que murió, pero no de los toros que están ahí pues también siendo violentados. Entonces creo que sí, nosotros como movimiento pues aún nos falta hacer más pedagogía, más campañas en esas otras actividades que obviamente son maltrato, pero pues que la sociedad y el Congreso no están preparados para prohibir, cosa que sí pasa con las corridas de toros. Sabemos que actualmente hay todo un despelote político alrededor de la plenaria de la Cámara de Representantes, pero bueno, ya pues para dejarte descansar y sé que también tienes una agenda apretada todavía, déjanos con un mensajito para las personas que nos están viendo. Pues Yanni, primero de verdad agradecerle a todo el movimiento animalista, a las plataformas, por supuesto a la Coalición Colombia Sin Toreo, a todos los que se han sumado en esta lucha. Yo creo que hoy hemos logrado llegar tan lejos, pero es porque se ha abierto un camino de muchísimos años, de personas que llevan desde chiquitas y que han visto pasar décadas en esta pelea infructuosa, digo en términos prácticos de la abolición y de la prohibición, pero completamente exitosa en términos de la conciencia que se ha generado en la ciudadanía colombiana, que es la que nos ha permitido llegar a este punto hoy. Entonces, primero, pues digamos, mi reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho durante décadas, y mi voz, digamos, de esperanza, de aliento. Yo tengo la fe puesta en que lo vamos a lograr porque hemos hecho un trabajo, porque se ha venido haciendo un trabajo de muchísimo tiempo y porque creo que el Congreso ya está listo, como tú lo has dicho, la sociedad ya está lista. Todos los esfuerzos que hagamos son importantes, todas las llamadas que podamos hacer, que no nos estemos arrepintiendo pasado mañana de lo que dejamos de hacer esta noche o mañana. Que si tenemos la posibilidad de hacer una llamada, que si tenemos la posibilidad de poner un trino, de tomarnos una foto, de buscar al representante, de mandarle la petición, de ver el debate, de mandarle el mensaje al Congreso de que estamos pendientes, de que el país está pendiente de ese debate, es importante. O sea, no dejemos de hacerlo porque pasado mañana podemos arrepentirnos. Entonces, bueno, con toda
y lograr que esto sea una realidad. Y bueno, tenemos el corazón, el alma puesta y toda la esperanza. Yo creo que es el momento, es hora y lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias, Esmeralda, pues por darnos esperanza al movimiento. Sé que estás muy comprometida, al igual que los otros representantes y senadores que han apoyado esta iniciativa desde el comienzo, otros que se han unido, pero bueno, todo suma. Sabemos que el ponente Alejandro García, el representante Alejandro García también debe estar allá preparándose. Sabemos que también hay otros representantes que están apoyando. No desconocemos el trabajo pues del representante Juan Carlos Lozada, quien ha presentado iniciativas anteriores con nosotros, con la coalición, con otros grupos, y que bueno, que ahora esperamos que todos, uniendo y sumando estas fuerzas, pues logremos sacar adelante este sueño que ha sido como una ilusión desde siempre para los que defendemos a los animales. Yo creo que estamos tranquilos, como se los digo, del trabajo que hemos hecho. De verdad, creo que siento que lo vamos a lograr. Siento que lo vamos a lograr. Igual, si no lo logramos, pasado mañana seguimos y continuamos y no desfallecemos hasta que logremos que sea una realidad la abolición del toreo en Colombia, pero yo siento que es el momento y siento que el Congreso ya está listo y está preparado. Sí, ha sido muy bonito ver cómo ha reaccionado los movimientos en las regiones. Es increíble todo lo que están haciendo, un trabajo en calle impecable, dedicado, con convicción, un trabajo en redes. Entonces, por favor, sigan con esta energía y demos todo lo que podamos. Sí, no va a ser fácil. Yo creo que el debate va a ser muy, muy complejo, pero creo que estamos preparados para afrontar lo que se venga, para afrontar a quienes quieren seguir defendiendo la tortura, y creo que hoy no existen argumentos para defenderlo. Creo que todos los argumentos están de nuestro lado, creo que la ciudadanía está de nuestro lado y creo que el trabajo que hemos hecho también lo demuestra. Entonces, bueno, a ganar. Un abrazo, mil gracias a todos. Los estoy leyendo, cada mensajito que han puesto aquí en el en vivo. Gracias por su fuerza, gracias por sus mensajes. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias, senadora, por este tiempo que nos ha dedicado en un día como tan importante y con tantos preparativos en marcha. No, para Entonces, eso estamos y espero que nos volvamos a encontrar ya para celebrar. Un abrazo y muy buena noche. Gracias a ti, gracias a toda la coalición, a Adi y a todos los que nos han ayudado a que esto sea posible, a que lo logremos. Y gracias a GWOW por la iniciativa y la idea de este live. Maravilloso. GWOW, muchas gracias y bueno, con toda, a descansar y a trabajar y a hacer todo lo que podamos hasta mañana. Chao. Un abrazo y buena noche. Chao. Un abrazo.